Buenas, aquí la segunda parte de nuestra lección número 37. Vamos a comenzar con este teorema que se llama la equivalencia de la resta. Dice, si usted toma dos números enteros, A y B, si los va a restar, eso va a ser igual que si toma el primer número, o sea, el minuendo, y le suma el negativo del sustraendo. Vamos a ver la demostración de ese teorema. Vamos a llamar a esta resta A menos B X, o sea que la diferencia finalmente va a ser X. Entonces, por la definición de resta, que la tenemos aquí escrita, un número menos otro va a ser este número X, si entonces, de la única forma es que el minuendo va a ser igual a la diferencia que es X más el sustraendo B. Bueno, pues, según esa definición, si A menos B es X, entonces A será igual a X más B. Aplicamos aquí la definición que nosotros conocemos de resta desde el conjunto de los números cardinales y que dijimos que ahora también la vamos a aplicar a los números enteros, que es donde estamos trabajando ahora. Luego, si yo tengo estos dos números iguales, recuerde que cuando usted tiene que dos números son iguales a los dos, usted le puede sumar lo que usted quiera. Y claro, a los dos le puede restar lo que usted quiera y le puede multiplicar por lo que usted quiera, o lo puede dividir entre lo que usted quiera, siempre y cuando sea la misma cantidad con la cual usted opere. Y eso se llama la ley de suma. Por ejemplo, si usted quiere sumarle a los dos lados, a los dos números, la misma cantidad, se llama la ley de suma de la igualdad. Pues mire, a este número que está, a este número entero que está en el lado izquierdo, yo voy a sumar el negativo de este número entero B. Y entonces a este número que está en el lado derecho, este número entero que está en el lado derecho, X más B, le voy a sumar lo mismo, porque lo que yo le sume a uno de los números, se lo tengo que sumar al otro también. En el lado izquierdo, pues vamos a dejar esa expresión A más el negativo de la B, será igual a. Y aquí, como estamos sumando los resultados, ahora cuando yo añadí este sumando negativo B, tenemos ahora tres números. Yo voy a agrupar los últimos dos por la ley asociativa de la suma en los números enteros. O sea que A más el negativo de B será igual a X más, y aquí adentro, si yo busco lo que da esto, B más un negativo, eso da el elemento identidad de la suma, porque siempre que usted sume un número entero y su inverso aditivo, va a dar 0. O sea que A más negativo B será igual a, y como el 0 es el elemento identidad de la suma en los números enteros, este número entero X más 0 va a dar el número X. Eso es lo que quiere decir que el 0 es el elemento identidad de la suma. Ese 0 más cualquier número da el número. O sea que A más negativo B es igual a lo que es X. ¿Pero qué era X? Mira aquí. La resta de A con B. Así que por la ley de sustitución, donde quiera que aparezca X, yo puedo poner A con B, pues eso fue lo que hice aquí. En vez de esta X, puse a lo que es igual, que es A menos B. Así que por lo tanto, A más negativo B es lo mismo que A menos B. Y por la ley simétrica de la igualdad, da lo mismo decir que este número que está aquí es igual a este número que está aquí. Que decir que este número que está acá, míralo aquí, es igual a este número que está acá. Y lo puse así porque eso es, miren, lo que queríamos demostrar, que A menos B es igual a A más el negativo de B. O sea que siempre que yo tenga las restas de un número entero menos otro, eso es lo mismo que cambiar la resta a una suma. La suma del primero más el negativo del segundo. O sea, el minuendo más el negativo del sustraendo. Fíjense en estos ejemplos que tengo aquí, donde vamos a usar ese teorema. Fíjense en este primero. Aquí tenemos la resta de 5 con 2. Aquí yo tengo citado otra vez el mismo teorema, ¿ves? Así que lo vamos para no tener que ir a la pizarra anterior, lo tenemos aquí. Bueno, dice, siempre que tengamos una resta de números enteros, eso yo lo puedo escribir de esta manera. El primer número, que en este caso es 5, más el negativo del segundo, el negativo del 2. Ahí tiene usted la aplicación de ese teorema en ese problema. Miren este otro, también es una resta del número entero negativo 6 y el número con el número 8. Pues, según esto, será el primer número, ¿ves? Y en este caso el primer número, fíjense que es negativo 6, más el negativo del segundo, el negativo del 8. ¿Ves? Fíjense en este otro, tenemos la resta de 13 menos el negativo 9. Pues según el teorema será el primer número que es 13, más el negativo del que estamos restando. Y aquí fíjense que el que estamos restando es negativo 9. Por eso es que ponemos el negativo de negativo 9. El que estamos restando es el número entero negativo 9.
fíjense en este otro, tenemos la resta de negativo 7 menos el negativo 318. Así que según el teorema será, otra vez, el primer número, ¿ves? Que el primer número en este caso es negativo 7. ¿Ves? Más el negativo del que estoy restando. El negativo y el que estoy restando, fíjense que es negativo 318. ¿Ves? Así que ahí tiene la aplicación de ese teorema en este caso. Bueno, fíjense una observación curiosa. Usted sabe que 5 menos 2 es 3. ¿Ya? En la resta de números cardinales, 5 menos 2 es 3. Ahora, según este teorema, esta resta ya la podría escribir 5 más negativo 2. Y eso es lo que hice aquí, ¿verdad? 5 más negativo 2. O sea que ahora, esta resta de cardinales, yo la puedo ver como esta suma de números enteros. ¿Ves? Y dice aquí que 5 más negativo 2 va a dar 3. Aquí también usted sabe, porque lo vimos ya, que cuando usted sumaba dos números negativos, ¿verdad? Los negativos de números enteros, eso era el negativo de la suma de los números 6 y 8. ¿Verdad? Así que, por eso es que negativo 6 más negativo 8 da negativo, y sumamos 6 más 8, 14, ¿eh? Negativo 14. Bueno, pero como aquí tenemos una suma, ya yo sé también que cuando yo tengo una suma, esa suma la puedo cambiar a una resta. ¿Ves? Así que esto yo podría decir, bueno, pues esto será 6 menos el 8. ¿Ves? Según si, ¿ves? Porque teníamos esto, esta cosa, esta expresión la teníamos como esta, ¿ves? Un número más el negativo de otro, ¿ves? Pues según ese teorema será ese número, el primer número, que en este caso es el negativo de 6, menos el número al cual estamos buscando aquí el negativo, ¿eh? Menos el D, menos el 8. ¿Ves? O sea que podríamos ver que la resta de este número entero menos este número natural, el 8, da negativo 14. ¿Ves? Aplicando, dando una pequeña aplicación ahí de este teorema. Bueno, este teorema nos ayuda también a lo siguiente. Vamos a recordar que aquí vimos lo que eran los números enteros positivos, ¿verdad que sí? Enteros positivos tenían que cumplir tres condiciones. La ley de clausura de la suma, que decía que si usted sumaba dos de esos supuestos o esos llamados números enteros positivos, tenía que dar otro número entero positivo. La ley de clausura o cierre, ¿verdad?, de la multiplicación, que dice algo parecido. Si usted multiplica dos números enteros de esos llamados enteros positivos, tiene que darle otro número entero positivo. Y está la ley de tricotomía, que decía que si usted tenía un número entero cualquiera, solamente podía pasar una de tres cosas. O ese número iba a ser igual a 0, o ese número iba a ser miembro del conjunto de los llamados enteros positivos, o el negativo de ese número era el que iba a ser elemento del conjunto de los enteros positivos. Una de esas tres cosas pasa. Nada, entonces tiene una distribución exclusiva. ¿Se fijan? Bueno, pues entonces, también dijimos que si un número A entero no es igual a 0 y ese número A tampoco es miembro de los llamados enteros positivos, ese número A es lo que se llama un entero negativo. También vimos que un número A iba a ser mayor que un número B si solamente si la resta de A con B, claro, siendo A y B enteros, era un entero positivo. Y finalmente que un número entero A iba a ser menor que un número entero B si solamente si el número entero B era más grande que el número entero A. Bueno, pues recordando eso, ya nosotros vimos también, aplicando esas definiciones, que si un número A era mayor que 0, eso significaba que ese número A es entero positivo. Vimos que el número 0 no era un entero positivo. ¿Sí? Así que ya tenemos todo eso
sobre esta idea, estos conceptos de entero positivo y enteros negativos. ¿Ven? Bueno, vamos a ver estos comentarios ahora. Vean que si A es menor que 0, entonces, ¿qué significa eso? Vamos a la definición de cuándo es que un número entero es menor que otro. Miren aquí. Un número entero va a ser menor que otro si solamente si el segundo es más grande que el primero. Así que entonces eso quiere decir que el segundo, que en este caso es 0, va a ser más grande que el número A. Pero ¿qué pasa entonces si un número entero es mayor que otro? Miren, si un número entero es mayor que otro, entonces tiene que pasar lo siguiente, que la resta del primer número, del que supuestamente es mayor, menos el segundo, tiene que ser un entero positivo. Así que luego, el número 0 estoy viendo que es mayor que A, eso quiere decir que el número 0 menos el número A va a ser un entero positivo. O sea, si ahora yo aplico este teorema que acabamos de demostrar y que vimos las aplicaciones, algunos ejemplos acá. Dice que si yo tengo una resta de un número más con otro, eso es lo mismo que la suma del primer número más el negativo del segundo. Pues bien, si yo aplico ese teorema aquí, la resta de 0 con A es lo mismo que decir que 0 más el negativo de A. Y dice ahí que eso va a ser un entero positivo. ¿Okay? Es decir, bueno, pero ¿qué pasa? Que el 0 es elemento, y es el único, de hecho, elemento de identidad de la suma en los números enteros. O sea que 0 más cualquier otro número da el otro número. O sea que 0 más negativo A, ¿qué nos va a dar? Menos A. O sea, es decir, que menos A, va a ser entero positivo. Esto dice que iba a ser entero positivo, ¿no? Porque da menos A también va a ser entero positivo. Bueno, pues miren lo que ha ocurrido aquí. Si un número es menor que 0, su negativo es entero positivo. O sea que está pasando esto que está aquí. Y la ley de tricotomía dice que si pasa una de esas tres cosas, las otras dos no pasan. O sea, si pasa esto, esto no pasa. Si pasa esto, estas dos no pasan. Y si pasa esto, estas dos no pasan. Y si no pasan, ¿qué quiere decir? Que A no es 0. Y si esto no pasa, quiere decir que la A no es elemento de los enteros positivos. Y si pasan esas dos cosas, ¿qué quiere decir? Que A es un entero negativo. Así que, por lo tanto, A es un entero negativo. Porque ni pasa esto, ni pasa esto. ¿No? Lo que pasa es esto, no puede pasar ninguna de estas otras dos cosas. Así que tenemos otro resultado aquí. Además de que los números que son mayores que ceros implican que esos números son positivos, tenemos ahora que los números que son enteros que son menores que 0 significan que A es un entero negativo. Así que fíjense lo que tenemos ahora con relación a los números enteros. Los números enteros que sean mayores que 0 son enteros positivos. El 0 no es un entero positivo. Y los números que son menores que 0 son enteros negativos. Bueno, con esto seguimos en la próxima lección.